Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es volver a reunirnos, a encontrarnos en esta oportunidad. Tengo la convicción de que Dios nuevamente nos hablará a través del mensaje de la Palabra de Dios. Si es la primera vez que estás con nosotros, si ha llegado a tu vida este programa, esta transmisión, sean ustedes muy bienvenidos y creo con todo mi corazón que lo que Dios ha preparado para nosotros no es casualidad, no es coincidencia, es Dios que nos quiere hablar a través del mensaje de la Palabra de Dios. Prepárate para que juntos podamos ser edificados a través del mensaje de las Escrituras. Vamos a la Palabra de Dios rápidamente. Salmo capítulo número 6. Salmos capítulo número 6. Estaremos viendo el versículo 1 al 3 y también vamos a estar viendo el Salmo capítulo 13, algunos versículos también que creo con todo mi corazón de que Dios hablará a nuestras vidas. Dice así el Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Versículo 3 y final de este Salmo 6. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? El Salmo capítulo 13, versículo del 1 al 2 en la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente, preste mucha atención. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pero primero oremos y que sea el Espíritu Santo guiando este mensaje que creo que hoy nos viene a hablar a nosotros en diferentes áreas. Señor, te damos tantas gracias por tener esta oportunidad de poder llegar a diferentes casas, a diferentes hogares, no solamente en nuestro país, sino que personas que nos están mirando de diferentes naciones también. Padre, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y sé que tú estás haciendo una obra poderosa en cada hogar que con fe y con expectativa recibe la palabra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, háblanos a todos, guíanos para recibir el mensaje, lo que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, y usted puede decir ahí en casa, amén, amén y amén. El tema que quiero tratar con todos ustedes, los que hoy están conectados, congregados, tiene como título, ¿hasta cuándo? Vuelvo a repetir, ¿hasta cuándo? Más de alguna vez usted ha usado esta expresión, esta palabra, ¿hasta cuándo? Y el Salmo 6, y también dimos lectura, el Salmo 13, tienen algo en común, porque David usa esta palabra, ¿hasta cuándo? Esta pregunta, ¿hasta cuándo? Y es así como el mensaje se llama, hoy el título es ¿hasta cuándo? Y pregunto, ¿usted ha usado alguna vez esta pregunta? ¿Alguna vez usted ha tenido que hacerle esta pregunta a Dios? Señor, ¿hasta cuándo? David, en el Salmo 6, él está presentando su vida,
la situación que está viviendo delante de Dios. Y él termina diciendo lo siguiente, específicamente en el capítulo 6, el último versículo que dimos lectura. Él termina diciendo, ¿hasta cuándo? Y el Salmo 13, 4 veces David dice, ¿hasta cuándo? Si nosotros pusiéramos a contar las veces que David lo dijo, también tendríamos que preguntarnos cuántas veces nosotros hemos usado esta pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque tú y yo nos vivimos muchas veces preguntando esta palabra, esta pregunta. Si aplicamos esto al contexto actual, al tiempo que vivimos, muchas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿hasta cuándo vamos a vivir esta pandemia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que usar mascarilla? ¿Hasta cuándo vamos a tener que tener el distanciamiento social? ¿Hasta cuándo, se preguntarán quizás más de alguno esta mañana? ¿Hasta cuándo tendré que vivir toda mi vida con deudas? ¿Hasta cuándo tendré una vida desordenada? ¿Hasta cuándo tendré un desorden en la economía? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta situación que estoy viviendo en mi casa? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con los deseos de mi carne? La pregunta, ¿hasta cuándo? Y esta pregunta nos da la idea de que tenemos que esperar un tiempo, de que algo tiene que ocurrir. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que nos habla de que existe una condición o una situación, algo que puede ser presente, pero es algo quizás que también puede ser futuro, pero quizás es algo que está por resolverse. Solamente tú sabes lo que estás viviendo, solamente tú sabes la vida que llevas, la situación que estás pasando en este momento. Algunos dirán, ¿hasta cuándo tengo que vivir esta vida con esta depresión? ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con esta angustia en mi interior, en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi matrimonio no va a cambiar? ¿Hasta cuándo mis hijos van a estar en las drogas? ¿Hasta cuándo en las noches no voy a poder dormir? ¿Hasta cuándo mis hijos no van a cambiar? Son muchas las preguntas y muchas veces podemos decir ¿hasta cuándo? Y me trae a la memoria esta pregunta porque me pongo a pensar en los personajes de la Escritura. Me pongo a pensar primeramente en un hombre llamado Job que perdió bienes materiales, que perdió a sus hijos, que sus amigos lo criticaron, que su cuerpo sufrió una sarna maligna. ¿Cuántas veces este hombre llamado Job se habrá preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? La Biblia dice claramente que Job se mantuvo fiel y perseverante delante de Dios. Me imagino también a este hombre de la Biblia llamado Moisés, diciéndole a Dios muchas veces, ¿hasta cuándo tendré que estar dirigiendo a este pueblo? ¿Hasta cuándo tendré que dirigir a este pueblo? Porque tú me hablas a mí, yo transmito el mensaje al pueblo, pero el pueblo es rebelde, el pueblo no me quiere oír. ¿Se habrá preguntado usted cuántas veces Moisés se preguntó ¿hasta cuándo? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces quizás nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre estando aquí en la tierra, se habrá preguntado ¿hasta cuándo tendré que estar con esta generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que estar con esta generación que no crea la palabra? ¿Hasta cuándo tendré que estar formando a estos discípulos que no crecen en la fe? Y hablamos todo esto. Y yo sé que nos identificamos
con esta palabra? ¿Cuántos dicen amén? Y son sinceros y dicen, sí, yo creo que Dios me está hablando a través de esta palabra. Y hablamos de todo esto porque hasta cuando entendemos de que lo que estamos viviendo también es parte de lo que tenemos que vivir en la vida, también esto va a formar parte de tu crecimiento en la vida, forma parte de la madurez que nosotros vamos adquiriendo en la vida, hasta cuando entendemos que a través de esta circunstancia nosotros vamos a ir creciendo. ¿Hasta cuándo? Es una expresión, es una pregunta quizás, ¿hasta cuándo? Pensamos muchas veces que cuando decimos ¿hasta cuándo? Pensamos que Dios está en silencio. Quizás pensamos que Dios no está escuchando nuestras oraciones. ¿Hasta cuándo nos damos cuenta de que ciertas circunstancias también Dios las permite para que nosotros podamos rendirnos completamente delante de Él? ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Para que podamos acercarnos a Él y rendirnos como lo hacía David. El Salmo 6 es un salmo escrito por David, al igual que el Salmo número 13. Es alguien que está pidiendo ayuda. Es un salmo de alguien que no está en el mejor momento de su vida. El Salmo 6 es una oración de angustia, pero aún en medio de la angustia es alguien que sabe que tiene que recurrir e ir delante de Dios. El escritor, el salmista, sabe que puede ir confiadamente delante de Dios. El salmista David va humillado delante de Dios. Este salmo lo escribe este hombre llamado conforme al corazón de Dios. Y los expertos, los teólogos de las Escrituras, no se sabe a ciencia cierta lo que realmente él estaba pasando en su vida. Algunos dicen que el problema que estaba viviendo en el Salmo 6 es un problema de salud. Otros hablan de que era una lucha interna, algo interno que él estaba pasando. Ahora, hay algo que tenemos que entender y explicar a través de esta palabra, que cada pecado que el ser humano comete trae consigo consecuencias. ¿Cuántos están aquí y saben esto? David había cometido muchos errores en su vida. Uno de los errores que él había cometido y que lo ha marcado en la Escritura fue cuando él estuvo con una mujer que no era su esposa. Y no quedó solo ahí. Envía a él a matar al esposo de esta mujer llamada Betsabé. La tomó a esta mujer como su esposa. Y fue así como a David le vinieron muchas consecuencias. Sus hijos se le rebelaron y el hijo que nace de esta relación finalmente fallece. Pero tenemos que aclarar algo, porque no todas las veces nosotros vamos a sufrir alguna consecuencia o disciplina de parte de Dios. Existe base bíblica que nos muestra de que el ser humano, el hombre, es corregido, castigado de parte de Dios. Sí, existe base bíblica, pero también tenemos que entender de que el cuerpo del hombre, del ser humano, estamos hablando de que David en el Salmo 6 hace una expresión de que él se siente mal, que él se siente como que está enfermo. Ahora, quiero aclarar esto. Hay consecuencias que vienen a nuestra vida donde Dios va a poner su mano sobre la vida de nosotros los seres humanos. Pero hay muchas cosas que están sobre nuestros cuerpos, que son enfermedades que vienen de nuestros antepasados. Quiero aclarar esto porque Dios puede corregir, castigar a una persona producto del pecado. Claro que sí, la Biblia lo dice. Pero también el ser humano tiene patrones de enfermedades que son hereditarias. Ahora, cuando aparece la pregunta ¿hasta cuándo?
El corazón del hombre y de la mujer significan que están al igual como David. El corazón del hombre y de la mujer están en una agonía, en una situación que no pueden resolver con sus fuerzas. Ahora, cuando hay alguien que está en una agonía, cuando hay alguien que está en una situación de conflicto, hay dos posiciones que podemos tomar. El hombre puede tomar una ruta alternativa, una ruta momentánea para salir, buscar diferentes alternativas para salir de esa situación difícil que está pasando, o simplemente tomar la actitud que tuvo David, que en medio del momento difícil que él vivió, que en medio del error que él estaba pasando, él se vuelve completamente a Dios. Se vuelve en oración, se vuelve en ruego delante de Dios. Sus preguntas son dirigidas hacia Dios. Y hoy quiero ver con ustedes a través de esta palabra 3 cosas que nosotros vivimos en los procesos. Hay cosas que vivimos en los procesos de la vida. Y yo quiero hablar con ustedes 3 palabras que me dio el Espíritu Santo para compartir con todos ustedes a través de este mensaje que creo que Dios nos está hablando. La primera palabra que quiero compartir con todos ustedes es la palabra paciencia. Diga conmigo, paciencia. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice lo siguiente: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Vuelvo a leer: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. En el tiempo que vivimos, en el tiempo de modernidad, todo lo queremos rápido, todo lo queremos a un clic. El ser humano no tiene paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es la paciencia? Una definición de la palabra paciencia nos habla de la capacidad de estar de pie en la adversidad. La paciencia es tener calma o estar en tranquilidad. También la paciencia, la Biblia nos menciona que es parte del fruto del Espíritu Santo. Toda persona que recibe a Jesús en su corazón tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da paciencia. La Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés. En el libro de Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínate por un momento la vida de Moisés, pero imagínate por un momento tú eres Moisés. Muchas personas están bajo tu cargo y todos ellos, la gran mayoría, cuestionan tu trabajo. La gran mayoría de los que están bajo tu cargo cuestionan todo lo que tú estás haciendo. Sin embargo, la Biblia describe a Moisés como un hombre manso, un hombre paciente. Quizás en este tiempo tú te has preguntado muchas veces, ¿hasta cuándo? Y quizás Dios está desarrollando esta área de tu vida, la paciencia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? La paciencia es tener otra actitud en medio de las circunstancias que nos toca enfrentar. ¿Nos cuesta tener paciencia? Claro que nos cuesta tener paciencia. Es difícil tener paciencia. Es muy difícil tener paciencia. Sobre todo cuando queremos que las cosas se resuelvan ya, que las cosas se hagan como quizás en nuestra mente queremos que sucedan o resulten. Y uno de los atributos de Dios es la paciencia. Imagínate por un momento
de que Dios no tuviera paciencia con nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces Dios dijo de nosotros: ¿hasta cuándo no va a entender este o esta otra? ¿Hasta cuándo no va a entender? ¿Hasta cuándo tengo que esperar que cambie? Pero Dios, en su amor, en su misericordia, aleluya, es paciente. Él es paciente con nosotros. Él es paciente, imagínate el atributo de Dios. Él es bueno, Él es paciente con nosotros. ¿Cuántas veces Él nos ha dado una nueva oportunidad? Porque Él es paciente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ir delante de Él, humillarnos, rendirnos. Porque Él ha sido paciente con nosotros. ¿Cuántos dicen amén y le dan gracias a Jesús por eso? En Santiago capítulo 1, versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Estás viviendo en prueba? ¿Está siendo probada quizás tu fe? Todo eso que va a venir a tu vida, se está desarrollando la paciencia. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y tú puedes decir en este día: Dios está hablando a mi vida. Aleluya. Lo segundo que quiero compartirte, que Dios me dice que pueda transmitir y decir a través de esta palabra. La segunda palabra es la palabra paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice así: así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Juan 14, 27 dice así: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Voy a volver a leer este último texto. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. El encierro, lo que hemos vivido como sociedad, ha hecho que el ser humano pierda la paz. Tú te das cuenta en los medios de comunicación que la violencia va en aumento. Las cifras muestran que la violencia dentro del hogar en este tiempo de pandemia ha ido aumentando de manera considerable, porque la sociedad busca la paz, pero no tiene paz. Por eso dice la palabra que Dios dará paz que este mundo no da. Dios da paz que los demás no pueden entender, que los demás no pueden comprender. La paz de Dios, ¿dónde se vive? La paz de Dios la vives de manera interna, no importando las situaciones externas. Vuelvo a repetir, la paz de Dios se vive de manera interna, no importando las situaciones externas. ¿Cuántos están aquí y le dan gracias al Señor por esta palabra? Pero muchas veces nos vivimos preguntando ¿hasta cuándo? Pero yo creo que lo que Dios me dice a través de esta palabra: ¿hasta cuándo tengamos paz? No busquen la paz fuera de Dios. Hay muchas personas que para tener paz buscan alternativas, otros caminos. No busques la paz fuera de Dios, porque la verdadera paz está en Dios. ¿Cuántos están aquí? Cuando buscas rutas alternativas, cuando buscas reemplazar a Dios, todo lo que el mundo ofrece, lo que esta sociedad nos ofrece,
es pasajero, pero la paz de Dios protege tu mente. La paz de Dios protege nuestro corazón. Quienes realmente tienen paz a pesar de la tormenta son los que realmente aprenden a tener una dependencia de Dios. Esta es la clave. Yo dependo de Dios y Él me llena, me inunda de su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, estás atravesando momentos difíciles y los demás ven que tú la situación la tomas desde otra manera, desde otro punto de vista. Eso significa una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los demás ven que tu vida es diferente, que tus reacciones son diferentes. ¿Cuántos están aquí? Porque tienes la paz de Dios en tu corazón. Una paz que el mundo no da, que proviene de parte de Dios porque tú dependes de Él. Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que en este momento está llenando tu vida de completa paz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esta palabra. Lo último final que quiero compartir con todos ustedes. Lo tercero es el tiempo de Dios. Diga conmigo, el tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La Biblia dice que todo Dios lo hizo hermoso. ¿Cuántos dicen amén y reciben la palabra? Y dice la Biblia que Él lo hizo todo hermoso y en su tiempo. Pero muchas veces nosotros le decimos a Dios, porque no entendemos el tiempo que estamos viviendo, viene la palabra, viene la pregunta a nosotros y le decimos, ¿hasta cuándo? Y hoy nos responde el Señor y nos dice, yo tengo mis tiempos. Porque el tiempo de Dios, ¿cómo es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es perfecto. Cuando te adelantas a las situaciones, no vivimos en el tiempo de Dios. Un bebé se demora 9 meses en estar junto a la familia. Y cuando el bebé llega, es una hermosa bendición. La espera muchas veces nos desespera, pero saber esperar nos permite después disfrutar. Voy a volver a repetirte esta frase que creo que Dios te está hablando. La espera muchas veces nos desespera, pero saber esperar nos permite después disfrutar. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? La Biblia nos habla de un episodio romántico. Un hombre llamado Jacob tuvo que trabajar 7 años para esperar a la mujer que él amaba. Y luego de trabajar 7 años, su suegro hizo algo que no le gustó. Y su suegro le dijo, tienes que trabajar 7 años más. Y trabajó 7 años más para estar con el amor de su vida. Imagínate cuántas veces él, en trabajar, en esforzarse por el amor de su vida, él se preguntó y dijo, ¿hasta cuándo? Pero saber esperar el tiempo, estimados, estimada, saber entender el tiempo y saber entender que los tiempos de Dios son perfectos, te permite disfrutar la bendición de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Diga conmigo, todo tiene su tiempo y todo a su tiempo. Porque los tiempos de Dios son
perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. Vuelvo a repetir, ¿cuántos dicen amén? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Abraham, escucha esto, el sueño de Abraham y su esposa era ser padre. No podían, pero en el tiempo de Dios llegó la promesa. Dios le dijo, vas a ser padre. La promesa de Dios es fiel. La promesa de Dios es verdadera. Finalmente el hombre se convierte en el padre de la fe, en el padre de las multitudes. Quiero decirte esto, aprendamos a vivir, ¿cuándo y dónde? En la voluntad de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Él no se atrasa, Él no se queda, Él siempre llega a tiempo. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gracias, Padre, porque tú me estás hablando, porque me he preguntado en estos días, me he preguntado en mi vida personal hasta cuándo, pero tú me estás respondiendo porque tú me amas y me estás hablando a través de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con lo siguiente, con todos aquellos que reciben, escuchan, están prestando atención a esta palabra, porque creo que Dios nos está hablando en esta oportunidad. Termino con lo siguiente. Un rey tenía un sirviente, un siervo, un ayudante. Y el siervo siempre tenía una palabra apropiada en el tiempo que vivían, que pasaba al lado del rey. Y la palabra de este siervo, que era muy sabio, era: Dios sabe lo que hace. Y un día ambos salieron a la casa, al campo, a cazar animales, y fueron atacados por un animal salvaje, y el rey perdió uno de sus dedos. Y el rey estaba muy enojado y le dice a su siervo, y le dice: ¿por qué me está pasando esto a mí? Y el siervo, con mucha paz y tranquilidad, le dice: tranquilo, mi rey, Dios sabe lo que hace. El rey se enoja mucho porque quizás esperaba otra palabra, otra expresión de su siervo. Envía finalmente a la cárcel a su siervo. Y pasa un tiempo, nuevamente el rey decide salir nuevamente de cacería, esta vez con un grupo de soldados, de personas que lo custodiaban. Y finalmente este siervo ya estaba en la cárcel, y el rey y los soldados fueron brutalmente atacados. Muchos de ellos, de los soldados, los mataron. Pero esta tribu que atacó al rey y sus soldados se dieron cuenta de que al rey le faltaba una parte de sus dedos. Y muy abrumado y reflexivo, el rey volvió a su reinado, fue a la cárcel, habló con el siervo, le pidió perdón y le dijo todo lo que había sucedido. Y el siervo, cuando el rey le pedía perdón, el siervo le dijo: tranquilo, mi rey, Dios sabe lo que hace. Porque si yo hubiese estado con usted, si yo lo hubiese acompañado, a mí también me hubiesen matado, a mí también me hubiesen quitado la vida. ¿Por qué, mi rey? Porque Dios siempre sabe lo que hace. Está aquí, recibe esta palabra, diga conmigo: Dios es un Dios sabio y Él sabe lo que hace. Y David en este salmo está en una situación difícil, y quizás usted hoy que nos mira y que está ahí recibiendo la palabra, no está en el mejor momento de su vida, está pasando por diferentes procesos de su vida y dice usted: ¿hasta cuándo? Pero recuerde lo siguiente: Dios sabe lo que hace, y el Señor hoy día llega a tu vida, llega a tu familia,
a través de esta transmisión, a través de esta palabra, porque Él sabe lo que hace y Él te quería hablar hoy día. Él te quería decir todo esto porque Él es un Dios sabio y Él siempre llega a tiempo. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé qué proceso estás viviendo, no sé la circunstancia que estás pasando, pero Dios te conoce. Él no se equivoca. Él no me va a permitir decir algo que primero no nace en su corazón para ser transmitido en este tiempo a esta generación. Yo creo con todo mi corazón de que hoy Dios te ha estado hablando, que hoy Dios ha llegado con la palabra correcta, porque Él sabe lo que hace. Él no se equivoca. Tú y yo nos vivimos equivocando, pero Dios jamás se equivocará. Él es Dios, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de la situación difícil que estás enfrentando, a pesar de esos problemas que estás viviendo, Dios te ama. Envía esta palabra a tu vida, envía este mensaje a tu presente, porque Él sabe lo que hace. Ahí donde estás, yo te invito a orar por esta palabra. El Señor está tratando tu vida en diferentes áreas. Quizás el Señor hoy día está tratando tu vida en la paciencia. Quizás el Señor hoy día está tratando tu vida para que tengas paz. Quizás el Señor está tratando tu vida para que aprendas a vivir en el tiempo de Dios. Solo tú sabes. Solo cada uno sabe lo que vive. Pero Dios no se equivoca. Él es sabio. Él sabe lo que hace. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Yo te invito a orar. Yo te invito a orar. No te quedes ahí. No cambies. Ahora vamos a orar por esta palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero orar primeramente por tu palabra. Porque tu palabra ha sido presentada, expuesta, y creo con todo mi corazón de que usted no se equivoca, porque esta era la palabra que necesitábamos oír, esta era la palabra que necesitábamos escuchar. Usted nos está hablando a esta hora, donde estén cada uno de tus hijos, no importando la circunstancia que estén enfrentando. Tú hoy día estás llegando con la palabra apropiada y yo te pido que tú levantes su brazo, que levantes mi brazo, que renueve nuestra fuerza. Señor, ayúdanos en medio de todas las circunstancias que estemos viviendo. Señor, trae paciencia a nuestras vidas, trae paz a nuestras vidas y ayúdanos a entender que los tiempos tuyos son perfectos. Gracias, Padre. Gracias por la vida del rey David, que a pesar de las diferentes tribulaciones, escrito quedó todo para que nosotros podamos aprender de la experiencia de él, tomar la palabra, vivir la palabra, aplicar tu palabra. Señor, oro por tu palabra, oro por los que están desanimados, oro por los que dicen no tengo opción, oro por los que dicen no puedo cambiar, oro por los que dicen se me están acabando la fuerza, oro por aquellos que están agotando su fe. Oro, Padre, para que tú los levantes, oro para que tú pongas personas alrededor, que lleguen con palabras correctas, con palabras precisas, para que levanten sus brazos. Gracias, Padre, porque usted está llegando hoy, en este momento, a través de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, tú tienes poder para sanar a los enfermos, para liberar a los que están cautivos, para los que están teniendo malos pensamientos, sean purificados. Padre, para los que están dudando, puedan comenzar a creer. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia y por tu precioso Espíritu Santo, que sé que hoy nuevamente nos ha vuelto a hablar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted puede decir ahí conmigo, amén y amén. Desde la ciudad de Los Ángeles es una bendición, es un gusto poder saludarle a usted, esperando que esta palabra esté llegando en el momento apropiado a su vida, a su familia.
Desde la ciudad de Los Ángeles te saludamos y te esperamos. Cuando volvamos a los cultos presenciales, queremos verte acá en la ciudad de Los Ángeles. Dios les bendiga.